Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda William Ríos y hoy día estamos en nuestro programa de interés público. Vamos a abordar un tema interesante y que está preocupando a todo el país, y no solo al Perú, sino a los países vecinos, a toda la costa del Pacífico. Y es que el fenómeno del Niño se aproxima. Y para conversar de este tema, hoy hemos invitado al ministro de Agricultura y Riego, ese es el señor Juan Manuel Benítez. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Señor ministro, el Estado ha dado muestras que está actuando anticipadamente ante este evento climático. ¿Cuáles son esas medidas que se han tomado y dónde, en qué etapa estamos? Sí, bueno, deberíamos empezar mencionando que el gobierno se está preparando desde un año atrás. El año pasado se propuso la ley 30191, que fue aprobada por el Congreso, que destinaba 3.100 millones de soles para trabajos de preparación frente a este fenómeno. 1.500 millones fueron para el gobierno nacional y 1.600 millones fueron para los gobiernos regionales y locales, para una serie de cosas, ¿no? En verdad, distintos proyectos digamos, en defensas ribereñas, por ejemplo, en el sector de educación para adecuar algunas infraestructuras, o la construcción de algunos colegios, reponiendo algunos que están en situación complicada y que en un fenómeno del niño podrían caer, etcétera. También hubo una importante, digamos, compra de equipamientos que nos están permitiendo estar mucho más preparados. Por ejemplo, en el sector defensa tenemos 23 helicópteros nuevos, tenemos un buque logístico que nos permite tener hospital ahí, llevar carga hasta 2.000 metros cúbicos de carga, 2.6 millones de galones de diésel, tiene una planta potabilizadora para 40.000 personas día. Es decir, es equipamiento que nos va a servir ahora para poder atender la emergencia. Además, se prepararon los batallones de ingeniería del ejército, se compraron máquinas, hay máquinas nuevas, se compró máquinas también en vivienda que están sirviendo a través de convenios para hacer algunos trabajos con los gobiernos regionales y locales y de esa manera prepararnos, ¿no? Entonces, eso fue el año pasado. Y este año también se puso recursos en el presupuesto de la República para atender esta preparación. Al principio del año se dijo que iba a haber un fenómeno del Niño leve, moderado, y se cumplió. Sí. En marzo, abril, aparece esta diferencia entre 3 y 4 grados en el mar. Como hay un mar frío, porque es un mar de invierno, en este momento de invierno, no se ha sentido, digamos, en términos de lluvias, pero sí ha habido una temperatura anómala, ¿no? Hemos tenido, pues, en pleno invierno temperaturas de 32 grados en Piura, ¿no? Cuando lo usual en esta época es alrededor de 24 grados, 22 grados, estábamos en 32, 28, ¿no? En Lima mismo hemos tenido un invierno bastante raro, ¿no? Casi no hemos usado ropa de abrigo. Pero el tema es que se fue alargando y se está alargando. Estamos ahorita en un fenómeno del Niño que se va estirando hacia fin de año. Y entonces esa diferencia en esos grados de temperatura ya se complica cuando el mar viene caliente, porque ahí entonces tenemos una evaporación extrema y también tenemos lluvias. Entonces, o sea, perdón, si ya se ha confirmado que ya es un fenómeno del Niño ya más o menos intenso. Bueno, lo que señala el ENFEN, de acuerdo al seguimiento que se está haciendo de las ondas Kelvin, que son estas olas o grandes, digamos, ondas que vienen de la parte de Australia hacia el Pacífico, a través de distintas observaciones que se tienen también de parte de la agencia, la NOAA, que está en Estados Unidos, se ha podido notar que efectivamente hay un 55% de probabilidad de ocurrencia. Se parece mucho cuando uno ve las gráficas entre el 97 y el 98 con 2015 y 2016. Entonces hay un 55% de probabilidad de que sea fuerte o extraordinario. Eso es lo que nos ha llamado a nosotros, por eso como gobierno, a acelerar los trabajos. A partir de julio sacamos la declaratoria de emergencia para permitir que todos los sectores y todos los niveles de gobierno empiecen a acelerar procesos. Incluso con ese decreto de emergencia se pudo, digamos, acortar plazos en las contrataciones. Agricultura, por ejemplo, empezó a contratar maquinaria para hacer descolmatación de ríos y hemos avanzado ya más de 200 millones de soles, hemos invertido en casi 2 meses y ahora estamos programando 140 millones más. Eso gracias a la agilidad que nos permite tener esta declaratoria por peligro inminente, que es una categoría de preparación, ¿no? Claro. Y distinta a una de reacción cuando ya esté el fenómeno del Niño probablemente a finales de este año, ¿no? Estos 680 millones ya se están desembolsando o todavía se va a esperar una coordinación con los gobiernos regionales, nacionales.
Sí, o sea, para ir ubicando a los televidentes, tenemos 3.100 entonces del año pasado. ¿Ya? Tenemos 900 millones en presupuesto regular de este año de los distintos ministerios. Sobre eso, hace unos 10 días, el gobierno sacó un decreto de urgencia que permite a los sectores reasignar presupuestos. Y también, a colación de eso, también sacó un decreto supremo el fin de semana que, de la reestructuración que han hecho todos los ministerios, se ha devuelto a la reserva de contingencia 680 millones de soles. Estos 680 millones de soles son para demandas de los gobiernos regionales y locales y también de algunas de los ministerios. En este momento tenemos 21 cajas de fichas técnicas que nos han llegado de todas las regiones que están declaradas en emergencia. Son más de 3.000 millones de demanda que se ha pedido. Ya. Y ahí es importante señalar, no todos los proyectos o actividades que se están proponiendo calzan con una preparación como la que necesitamos. Están pidiendo, por ejemplo, pistas y veredas, están pidiendo carreteras, están pidiendo represas, algunos están pidiendo, por ejemplo, muros de contención, que sí podría ser útil, Claro. pero que tienen una duración de 1 año y medio de construcción. Entonces, estamos filtrando esa información para poder asignar los recursos para actividades que puedan hacerse pues en un plazo de 2 meses y medio, que básicamente yo diría deberían concentrarse en limpieza de quebradas, algunos muros de contención, limpieza de cauces de los ríos, adecuación de infraestructura de salud, adecuación de infraestructura de educación, protección de repente digamos, de algunos de los techos, o adecuación también de las quebradas, perdón, de los drenes de las ciudades. Lugares de evacuación. Yo ¿no? diría lugares de evacuación, que son cosas mucho más factibles en el tiempo que tenemos, que también son de menores costos y así nos permite maximizar la posibilidad de atención en más regiones. Ahora, este fenómeno del Niño, la intensidad recién se va a notar el próximo año. Este año, el año agrícola está asegurado. Sí, porque el fenómeno se espera prácticamente ya para inicios del próximo año. Entonces la campaña, si bien ha tenido algunos efectos, el aumento de temperatura en cultivos, como el mango, por ejemplo, que se ha retrasado la floración, o la uva también, eso se está atenuando, se está recuperando, ¿no? Para el próximo año sí el efecto puede ser mayor porque el exceso de agua lamentablemente sí digamos, podría generar digamos, efectos importantes sobre los cultivos de campaña, arroz, frijoles, quinoa, todo lo que se está sembrando hoy día en la costa, ¿no? Entonces ahí la previsión que estamos tomando es orientar al productor para que si no ha sembrado ya cultivos de corto plazo que podrían haberse cosechado hasta antes de este fin de año, ya en realidad postergue la siembra para más adelante post niño, ¿no? Para evitar que justamente pierda, o se endeude, mejor dicho, se endeude para sembrar, pierda la cosecha y luego tenemos problemas de rescates financieros o cosas por el estilo, cuando lo que podría hacer el gobierno más bien es inyectar recursos a través de Agrobanco y darle un crédito para que él, más bien pasado el fenómeno, pueda rápidamente recuperar capacidad productiva. Un poco para que nuestros amigos de interés público se ubiquen en el sentido que el ministro Benítez, él es el presidente también del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno del Niño, por eso él está haciendo las coordinaciones técnicas y él conoce de qué manera vamos a enfrentar este fenómeno. Y un punto importante es saber si hay coordinaciones con nuestros países vecinos o otros países que también este fenómeno alcanza, ¿no? En la costa del Pacífico. Sí, quizá antes de dar esa respuesta me gustaría comentar lo que significa la responsabilidad como presidente de este consejo, porque aquí nosotros tenemos un plan de acción, un plan multisectorial, donde lo que digamos hacemos es coordinamos entre sectores para que sea una ejecución bien conectada, armonizada, digamos con presencia territorial contundente, es decir, ahí donde estamos haciendo descolmatación de ríos, también tenemos los puentes Bailey que van a ser ubicados cuando se parte una carretera, o tenemos el trabajo que se está haciendo sobre el drenaje urbano, o tenemos también lo que está haciendo educación, directamente trasladando recursos a los colegios para que vayan preparando su infraestructura y no se dañen, y de esa manera los chicos no se perjudiquen al inicio de su periodo escolar del próximo año, donde está salud haciendo fumigación para evitar que los vectores como el dengue y chikungunya se resistan y cuando venga el fenómeno del niño más bien tiendan a crecer en demasía. Entonces hay una serie de acciones, cito algunos, que están dentro de un plan y que este plan tiene como institución a la cabeza de gestionarlo
justamente este Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres del Fenómeno del Niño y que yo presido. Pero es un equipo el que está trabajando, ¿no? Y todo el sector público está integrado y ahora estamos haciendo participar también a los gobiernos regionales y locales. Esa es la primera cosa que le quería comentar. Respecto a lo que me pregunta, sí estamos haciendo coordinaciones, no solamente con los países vecinos, ha estado el embajador de China por acá, hemos estado también en la Embajada de Estados Unidos en conexión con los científicos de NASA y NOAA para pedir el apoyo en cuanto a la información que tienen ellos, por ejemplo, para mejorar nuestra predictibilidad respecto al fenómeno. Recién los científicos del ENFEN tendrían mayor certeza de cómo va a ser este fenómeno a mediados de octubre, fines de octubre, ¿no? O sea, casi ya noviembre, es donde ellos podrían tener mayor certeza. Entonces, con información como la que manejan pues los satélites de NASA o en todo caso los satélites chinos o los franceses, tal vez podríamos mejorar mucho más esta predicción. Por otro lado, con los vecinos, ha estado el embajador de Chile, por ejemplo, aquí manifestando su intención de apoyarnos. Ellos tienen un buen sistema de alerta temprana que han desarrollado y se ha probado recientemente en el sismo y tsunami que han tenido. Y ese tipo digamos, de instrumentos los quieren trasladar y compartirlos con el Perú, lo cual me parece fabuloso. Que por cierto ha sido efectivo, ¿no? Así es. Y lo mismo con Ecuador, que estamos programando hacer simulacros conjuntos en la zona norte y de esa manera también compartir pues estrategias, información, experiencias, ¿no? Ahora, ese apoyo en principio va a ser apoyo técnico. En la etapa de preparación, que es donde estamos ahora, es decir, pre-niño, estamos privilegiando el apoyo técnico, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de equipos que, por ejemplo, conozcan cómo manejar las quebradas vulnerables, la dispersión de la energía que le llaman, que son muros de contención o mallas que van quitándole la fuerza a los huaicos. Entonces va quedándose el material sólido, se va quedando en el camino, va perdiendo fuerza la masa de agua que baja y eso nos permite en la zona poblada que tengan mayor tiempo para evacuar y que también la intensidad de la llegada digamos, del agua sea menor y no genere tanto daño. Si a eso lo acompañamos con alerta temprana, que ya lo mencioné hace un momento, queremos poner pluviómetros en la parte alta, que activen a cierto umbral de lluvia, se pasa a cierto umbral, active una alarma en la parte baja, entonces podemos salvar muchas vidas. Entonces, ese tipo de preparación que tenemos, gente que está preparada para eso también, puede complementarse con científicos, con técnicos que hayan probado estas tecnologías en otros países. Entonces, en esta etapa privilegiamos el apoyo técnico. En la etapa de emergencia, más bien, sí nos interesa contar con lo que es ayuda humanitaria, que el Perú verá en qué momento la va a solicitar y qué tipo de ayuda humanitaria va a solicitar, pero también lo que es los equipos de búsqueda y rescate, que suelen también ser muy necesarios. Nos pasó en Pisco en el 2007, seguramente en un evento como este mucho más extendido, esperamos, ojalá, que sea de una magnitud menor a la que se ha mencionado, pero de todas maneras se requeriría ese tipo de apoyo. Ahora, ¿se están planeando, al margen de ya las reuniones que han tenido ustedes con algunos funcionarios de las regiones, unos próximos eventos donde se van a explicar o a dar detalladamente los puntos que deben abordar cada sector para conseguir esta prevención, ¿no? Nosotros felizmente creo que después de lo que nos pasó en el año 97-98 sacamos algunas lecciones, ¿no? Las positivas voy a mencionar. Una de ellas fue que hemos trabajado sobre sistemas de información que son bastante buenos como el SIGRID. El SIGRID es una plataforma de información en la cual tenemos diferentes capas, ¿no? Entonces tenemos las capas de información del INEI, tenemos el mapa, la parte cartográfica, tenemos por ejemplo el mapa de quebradas vulnerables, tenemos los registros de inundaciones o en todo caso de lluvias que ha habido en muchos años y eso nos permite hacer simulaciones por ejemplo de inundaciones. Entonces ahí podemos ver qué se afecta en cuanto a zonas pobladas, qué se afecta en cuanto a agricultura, cómo se afectan las infraestructuras de transportes, de energía, etcétera. De esa manera tenemos claramente en un mapa los puntos críticos que se deben atender, cuáles son las prioridades. Y eso se está compartiendo también con los gobiernos regionales y locales para que vean cuáles son las zonas vulnerables, qué tipo de trabajos hay que priorizar. Y ese es lo que tenemos que hacer ahora. Sobre estos recursos que se están asignando,
priorizar de acuerdo a estos mapas y decir, bueno, en mi mapa de riesgo, mi punto vulnerable 1 es este, el 2 es este, el 3 es este, y es lo que debo privilegiar en el tiempo que me queda, tratar de conseguir cubrir la mayoría de estos puntos, porque seguramente va a ser difícil tener el 100% hecho para cuando venga el niño. Ahora, estos recursos, ¿cuál es el orden de priorización? Primero a la zona norte y después sur. Bueno, obviamente hay que priorizar y hemos tratado de priorizar siempre la parte norte porque las estadísticas nos dicen que en un fenómeno del Niño la zona más afectada por las inundaciones y deslizamientos, que además son las que generan más daño, son precisamente la zona norte. Diríamos Piura, Lambayeque como las zonas más afectadas, Tumbes, La Libertad, y luego tenemos Cajamarca, Amazonas, Ancash y San Martín. Y de ahí nos vamos hacia el sur, donde tenemos en zona costa, Ica, que en el año 97 también, 97-98 también hubo desbordes, Arequipa se afecta, y más bien en la zona surandina hemos planificado o hemos generado un escenario posible de sequía. Y ahí también tenemos un programa de trabajo que tiene que ver con provisión de alimentos para los animales, estamos comprando forraje, el año pasado se sembraron 15.000 hectáreas de pastos que van a ser edificados ahora. Trabajamos ahora con rehabilitación de pozos. Hay pozos, por ejemplo, en la parte alta en Puno, que están, digamos, operativos, pero que necesitan reequipamiento de bombas que ya son muy antiguos. Eso también se está generando, se está haciendo. Tenemos reservorios que hemos construido en este gobierno, más de 700 reservorios, y estamos todavía programando otros 30 más que se van a hacer de aquí hasta fin de año, y que nos van a permitir garantizar en cierta medida la posibilidad de contar con el recurso hídrico para poder hacer por lo menos lo mínimo de campaña y en todo caso también privilegiar el alimento para la ganadería, que es lo más importante y son los activos que tienen las familias más pobres que viven en esa zona. Pero adicionalmente hemos comprado un seguro para 550.000 hectáreas, un seguro catastrófico que cubre este tema de sequía, para cubrir 550.000 hectáreas en la zona altoandina más pobre. Entonces, si hay problemas de agua y no alcanzan a poder producir, entonces hay un seguro que lo paga una empresa privada que hemos contratado una póliza que va a pagar parte de la campaña que no se haría. Le comentaba esto porque la tarea de prevención no es solo el Estado, sino es todo el país, tanto privado como público. Y bueno, hay algunos sectores que ya están emitiendo cifras respecto a pérdidas que van a tener en su sector, pero no se ven cuál es su plan de contingencia, ¿no? Claro. Bueno, todos los que estamos metidos de alguna manera en el sector agrario, tanto en la parte de gestión pública como los propios empresarios, los agricultores, saben que la agricultura es un negocio de riesgo. Eso todos lo conocemos, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer es pues aprender a convivir con esos riesgos. Los fenómenos del Niño, además, en especial, son fenómenos recurrentes. Es decir, cada cierto tiempo nos visitan. Tuvimos en el año 72, hemos tenido en el año 82, hemos tenido en el año 97 y seguramente más adelante seguiremos teniendo fenómenos del Niño. Que además, valga la pena, permítame un pequeño paréntesis, valga la pena decir que además la naturaleza es sabia, porque los fenómenos del Niño son muy positivos para la agricultura. Porque si no hubiera fenómeno del Niño, tendríamos una costa mucho más árida de lo que es hoy día. El Niño lo que hace con las lluvias que trae, recarga los acuíferos en el desierto. Entonces, muchos lugares donde no tiene cerca un río, perforan pozos y pueden hacer agricultura o pueden incluso sobrevivir las poblaciones o trabajar, por ejemplo, pastos para sus pequeños ganados. Entonces, la lluvia recarga también los reservorios más grandes que tenemos en la costa y eso nos permite tener agua para las campañas que vienen más adelante. Además, algunos desbordes de los ríos llevan el limo que es muy rico en nutrientes en el cauce de los ríos, lo lleva a las parcelas y luego cuando esto el agua baja, genera riqueza en el suelo que nos permite tener agricultura mucho más potente. Yo recuerdo, yo soy de Piura, además, cuando era pequeño, los años en que había exceso de lluvia, se desbordaba ese río, venían años muy buenos de algodón. Y eso se repite. Además, hay una mayor reforestación, porque estamos viendo cómo los algarrobos se van deforestando. Ahora habría la oportunidad de reforestar el desierto con algarrobos. Y eso que trae también, además de los microclimas que son muy, muy, muy importantes, genera también alimento para el pequeño ganado que tiene justamente las familias más pobres. Es decir, hay una serie de ventajas que también tiene el Niño. Ahora, volviendo a su pregunta, porque ya me fui por el lado positivo, volviendo a su pregunta. Entonces, también los privados tenemos que tomar previsiones.
tenemos que trabajar por el lado de drenaje en nuestras parcelas, tenemos que trabajar también en previsión de posibles plagas y que para eso también tenemos apoyo técnico de parte del SENASA y también la posibilidad de comprar seguros. Hoy día incluso el Agrobanco en sus préstamos está incorporando seguros de campaña. Es decir, hay que generar toda una dinámica a futuro de una agricultura que va a seguir trabajando en zonas difíciles, pero que también tiene una previsión de cómo cubrir riesgos, dado que es un negocio, como ya repito, de alto riesgo. Perfecto. Y aprovechando que ha comentado el tema de reforestación, esta semana se ha emitido el reglamento de la ley forestal y nuestros amigos de interés público les interesa saber cuál es el impacto real, porque acá se va a generar todo un movimiento económico en las zonas donde realmente se había devastado, ¿no? Sí, yo primero quiero mencionar que ha sido un esfuerzo grande. Después, recuerden que el último intento que se hizo por tener una ley digamos, que reglamente todo el tema forestal, hubo problemas, usted recordará el caso Bagua, ¿no? Sí. Después de años se saca una ley del sector forestal y ahora nos ha tomado casi un año reglamentarla. Entonces, y sobre todo que se ha trabajado con todo un sistema de consulta previa, ¿no? Con participación de comunidades nativas, comunidades campesinas, de empresarios, todos los relacionados al sector, digamos, forestal, y se ha podido aprobar. ¿Qué tiene de importante esto? Además de que regula también el manejo sostenible del bosque, permite generar oportunidades también para los más pequeños, porque normalmente hemos tenido la idea de que proteger el bosque es prácticamente no tocarlo, ¿no? Y tener simplemente a las comunidades que viven ahí como guardabosques, cuando hoy día se ve claramente que la tendencia es más bien al aprovechamiento sostenible, es decir, darle un uso al bosque, un uso incluso económico, pero que permita que se mantenga en el tiempo, porque el que usa el bosque, el que aprovecha el bosque lo cuida. Entonces, este reglamento genera esas condiciones. Vamos a poner un ejemplo para que sea mucho más simple de entender. Por ejemplo, está normando todo el tema de plantaciones forestales, que por años lo hemos pedido. La plantación forestal es como un cultivo, cualquier planta de agricultura, uva, mango, lo que fuera. Yeah. Ahora lo que vamos a sembrar son árboles. Y sobre todo en zonas que ya han sido deforestadas. Entonces podemos recuperar la capacidad de generación de oxígeno, porque vamos a tener plantaciones, y podemos ir aprovechando de manera ordenada la madera. Y nos puede posicionar como un país de gran capacidad productora, porque tenemos especies que incluso crecen en menos tiempo que, por ejemplo, en Chile, y que tienen una calidad de madera que es mucho mejor que en Brasil. Entonces, Chile hoy día exporta más de 5.000 millones de dólares en madera. Perú importa 1.000 millones y exporta 150. Un mercado significativo, es decir, ¿no? claro, nosotros estamos comprando la madera de los chilenos cuando tenemos la posibilidad de producirla aquí. Lo mismo Brasil. Brasil está exportando casi 8.000 millones. Si no recuerdo mal, Chile debe estar en el sector forestal ya casi como en 1,5% del PBI. Y en el caso de Brasil creo que es un poco más. Ecuador ya se embarcó también en una política parecida en la cual le va a permitir también ser un país proveedor de maderas que además tienen altísima demanda, en Asia por ejemplo. Entonces, yo considero que si hacemos bien el trabajo a partir de este reglamento, porque no todos son normas, aquí lo importante también es la capacidad de promoción de buenos negocios, el que el gobierno además está poniendo financiamiento, el que está trayendo grandes inversionistas acá. Y estoy seguro que en una década por delante, por lo menos, deberemos estar generando también 1,5% del PBI adicional, sin ninguna duda, lo cual ya pone el sector forestal en un nivel de competencia con la minería muy interesante. Dos temas en ese aspecto. Uno es el financiamiento, porque esto va a ser un financiamiento de largo plazo. Exactamente. 10 años, no sé, 30 años. Y otro tema es la parte deforestada, donde actuó la minería informal, ¿no? Y eso va a necesitar de repente de otro trabajo más técnico. Sí. Bueno, ambas cosas se van a poder hacer ahora, yo pienso que la norma lo permite, ¿no? ¿Ya? El financiamiento, el fondo MIPYME que tiene el Ministerio de Producción, porque esto hay que decirlo también, la participación del ministro Gessi con su plan de diversificación productiva ha sido clave. Yo hace casi un año atrás le comenté que este era el motor que él andaba buscando, me compró la idea, se compró, digamos, se compró el pleito, como se dice de manera criolla, y trabajó con nosotros juntos y hemos logrado esto. Y ahora él, del fondo MIPYME, está poniendo los recursos con COFIDE para poder financiar a largo plazo, justamente 10 años por lo menos.
y eso le va a permitir tener un inicio, porque esto es como una bola de nieve, hay que arrancarla y luego va generando una, digamos, sinergia y va una dinámica que va trayendo más jugadores al campo, ¿no? Entonces, ese por un lado. Yo creo que en la parte financiera el objetivo es arrancar con esto, pero el objetivo es llegar a los grandes inversionistas, sobre todo institucionales. Yo estoy seguro que las AFPs en corto plazo van a ver este sector como muy potable para poder invertir a largo plazo, porque esa es la ventaja del sector forestal, que uno puede invertir a largo plazo. Y lo otro era el tema de la recuperación de zonas degradadas. Definitivamente la única forma de recuperarlas es a través de la reforestación. Y para eso las plantaciones también son claves. Y yo creo que hay toda una técnica y una tecnología que ya han desarrollado nuestros reforestadores, porque tenemos reforestadores en el Perú, que se puede ir generando a partir de estas áreas un nuevo negocio forestal, porque son suelos con aptitud forestal y siempre lo van a hacer. Y lo que debemos hacer más bien ahora es volver a ponerlos en valor. Entonces, para eso también el reglamento prevé la posibilidad de generar concesiones de reforestación, que antes no existía en la norma. ¿Y se va a licitar estos procesos? Por supuesto, porque la Constitución del Perú no permite dar propiedad sobre suelos forestales, solamente sobre suelos agrícolas. Eso tiene que quedar muy claro para la gente, ¿no? Entonces yo no puedo dar una propiedad, no puedo dar propiedad sobre el bosque. O sea, cualquier suelo que tiene aptitud forestal yo no puedo titular. Lo que puedo es concesionar. Entonces, en este caso se están trabajando concesiones, eso sí, de largo plazo, que permitan tener una garantía de recuperación de la inversión, pero que ya pueden rápidamente hacerse de estos terrenos que hoy día no valen nada, porque son purba, y van a poder hacerse, digamos ahora, negocios forestales que le van a dar al país ingresos, ¿no? Y trabajo. Perfecto, señor ministro. Yo le agradezco por su tiempo y por darnos esta posibilidad de que nuestros amigos de interés público conozcan qué se está haciendo para prevenir este fenómeno climático y lo comprometemos para una próxima oportunidad. Claro que sí, encantado. Muy amable. Amigos de interés público, estuvimos con el ministro de Agricultura y Riego, el señor Juan Manuel Benítez, él estuvo con nosotros y bueno, con ustedes hasta la próxima semana.